Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por su misericordia y por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en sus hogares. En esta tarde quiero traer un mensaje, una palabra que ha estado dando vueltas en mi mente a través de estos días y me ha llevado a tratar de entender el por qué es que el ser humano padece de miedo. Estaremos hablando en esta hora de si es normal tener miedo. Muchas personas podrán decir es normal, para otras personas no es normal, pero veremos a la luz de la palabra cómo es que eso ha afectado nuestras vidas y podrá afectar muchas vidas en este tiempo. Entonces vamos a las escrituras en el capítulo 20 y versículo 20 del libro de Éxodo. La escritura dice: Moisés le respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora hablamos de la palabra temor. La palabra temor viene de la palabra griega que es phobos y de la palabra hebrea que es yirá. Estas dos palabras se pueden ver de dos maneras. Número uno es reverencia, respeto hacia una autoridad superior. Y número dos es la comprensión del mal que conduce a huir o a luchar. A esto le podemos llamar en esta hora, podemos llamarle miedo. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción o un sentimiento provocado por el conocimiento de un peligro. El miedo puede ser real o puede ser inventado. Puede ser miedo al pasado, puede ser miedo en el presente o puede ser miedo al futuro. Ahora, siendo que es un sentimiento que nos fue heredado, en el principio no existía el miedo. Y esto era debido a que el ser humano tenía una relación muy íntima con Dios. Tenía una relación muy estrecha con Dios. El hombre confiaba porque podía ver a Dios cara a cara y no era avergonzado. El hombre tenía en ese tiempo felicidad, tenía comunión, tenía confianza y era un ambiente de amor. Entonces, ¿cómo entró el miedo a la raza humana? El hombre, estando en el huerto del Edén, en ese lugar para él era un lugar de tranquilidad, un lugar en donde él no tenía que temer. Dios los estableció en ese lugar para poderles guiar. Entonces no había miedo porque no había existido el pecado, no había venido la transgresión. Esto cambió. Al cambiar esto, vino a cambiar completamente la vida del hombre. Y esto llegó a través de la tentación. El proceso de la tentación, todo el mundo lo sabemos. Pero ese proceso comenzó paulatinamente. Cuando nosotros vemos de que ese proceso llegó a través de que la serpiente usó la astucia. Usó la astucia para engañar a Eva. Y este engaño no llegó directamente al corazón, sino que este engaño se dio cuenta de que no podía acceder a la parte interna del corazón. Entonces la tentación fue la causa de la caída del ser humano. El diablo no atacó al corazón de Eva. El diablo atacó a su mente. El diablo atacó a ese corazón que estaba limpio, a ese espíritu que estaba recto. No lo pudo tocar, pero sí pudo jugar con la mente. Sí pudo traer una palabra a esta mente que los psicólogos conocen como mente, pero los científicos y los médicos conocen como cerebro. En este cerebro o en esta mente podemos nosotros conocer, podemos pensar, podemos imaginar, recordar y entender. En ella pertenece la parte intelectual, el raciocinio, la sabiduría y la inteligencia, que es la que dirige al hombre. Entonces podemos ver de que el diablo no llegó a la parte espiritual, sino llegó a la parte intelectual de Eva. Ellos tenían una necesidad, ellos querían conocer el bien y el mal.
Entonces el diablo lo primero que atacó fue la mente. Y esto va a pasar con todos aquellos que tenemos un corazón sencillo, un corazón regenerado, un corazón que ama a Dios. Porque el diablo va a atacar nuestra mente, va a querer corromper esa fe sencilla que usted tiene y esa fe sencilla que tenemos. Entonces el corazón de Eva no había pecado. En ella aceptó lo que el diablo quería poner en su mente, ella lo aceptó. De tal manera que al aceptar eso, su mente y sus pensamientos fueron trastornados. Ya no pudo razonar y cayó fácil en esa trampa. Teniendo el control de la mente, le fue fácil a la serpiente implantar los pensamientos que provocaron la caída. Dios les había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal. Les dijo: coman de todo árbol, pero de este árbol que da conocimiento, no coman. Ellos tenían sabiduría, ellos tenían conocimiento, pero no conocían el bien y el mal. Y sabe usted que eso trae a todo ser humano, lo que es desconocido, trae la curiosidad a quererlo conocer, a querer saber de qué se trata. Dios les dijo, fue claro Dios con ellos, y les dijo: el día que ustedes coman, ese día morirán. Entonces hay dos cosas que experimentaron ellos. Número uno, experimentaron el conocimiento. Número dos, experimentaron la muerte, algo que no existía en sus días. Los tres personajes que nosotros vemos es Dios, Adán y Eva. Entre los tres personajes, el único que sabía que había muerte, el único que sabía que la muerte existía, era Dios. Adán y Eva estaban ignorantes de esas cosas. Por eso es que no habían llegado al momento de preocuparse: si me lo como me muero, o si me lo como vivo. Ellos no estaban preocupados porque nadie había muerto, nadie había tenido esa experiencia. Entonces ellos vinieron y decidieron tomar ese fruto, por así decirlo, tomar eso. Y entonces al tomar el fruto, desobedecieron la voz de Dios. Al desobedecer la voz de Dios, Dios tuvo que venir a la tierra. Y cuando vino al huerto, sucede como cuando sucede con los niños, que usted le dice: no hagan tal cosa, y los niños curiosamente van y lo hacen, y cuando son descubiertos se esconden. Ellos aprendieron a que hay muerte a través del pecado. Un niño aprende a tenerle temor a la plancha, no porque sea una plancha. Él se ha dado cuenta de que ese instrumento sirve para quitar las arrugas de la ropa, pero no ha experimentado hasta que se le dice: no la toques porque te vas a quemar. No le tiene miedo porque no lo ha experimentado. Entonces viene este niño y toca la plancha y se quema. Entonces, a partir de ese conocimiento, a partir del dolor y del sufrimiento, aprende que eso no se debe hacer. Ahora, cuando Dios entró al huerto del Edén, dice la Escritura que Adán y Eva se dieron cuenta de una realidad, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, se dieron cuenta de que no había ninguna cobertura, se vieron tal y como Dios los había creado, y vino hacia ellos una vergüenza. Nos da vergüenza que nos descubran nuestras cosas, nos da vergüenza que nos descubran en algún error, nos da vergüenza que nos descubran en alguna falla, y eso nos lleva a nosotros a poner una barrera, a poner algo en lo cual nadie podrá vernos. Pero dice la Escritura de que cuando Dios descendió, empezó a preguntarles: ¿dónde estás tú? Y la respuesta de ellos fue: Señor, oí tu voz y tuve miedo. Es ahí en donde encontramos en las Escrituras que aparece por primera vez la palabra miedo. Miedo porque fueron descubiertos en su mal que habían hecho. Miedo porque no sabían cuál iba a ser la reacción de Dios. Miedo porque no sabían qué era lo que Dios iba a hacer con ellos. De tal manera que se escondieron. Pensaron que al esconderse no iba a haber ninguna consecuencia. Entonces Dios le dice: por cuanto ustedes han comido del árbol que yo les dije que no comieran, serán
serán echados del huerto. Y a partir de ahí hubo muerte. Ahora el hombre tiene miedo a morir. El hombre, a pesar de todo el tiempo que tenga que estar en esta tierra, a pesar de su estado de salud, a pesar de su estado económico, a pesar de todo, el hombre tiene miedo a morir. Nadie quiere morir. Pero para no morir hay que vivir de acuerdo a las Escrituras. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la muerte no puede atemorizarnos de ninguna manera, porque la muerte nos acerca más cada día a la presencia de Dios. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Entonces la muerte no tiene el por qué causarnos ningún temor, porque entonces nosotros nos damos cuenta de que estos hombres, Adán y Eva, lo que tuvieron fue vergüenza. Vergüenza porque fue descubierto lo que ellos habían hecho. Y cuando ellos empiezan a excusarse, es por temor, es por miedo. Todos nos vamos a excusar porque tenemos miedo de ser reprendidos. Entonces, hay varias razones, hay varias causas por las cuales podemos tener miedo. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 31 y verso 31 que Jacob estaba en la casa de Labán, su suegro, y que él decidió regresar a la tierra donde había nacido, porque él había huido de su hermano Esaú. Él se había escapado porque había hecho algo al hermano, de que esto había enojado a Esaú, y Esaú había prometido que le iba a quitar la vida. Él escapó. Él tuvo miedo de perder su vida, y por eso es que se escapó. Por eso es que se fue lejos por consejo de su madre. Cuando él ya está un poco avanzado de edad, ya tiene hijos, ya tiene mujer, él decide regresar. Ahora, el problema es que tantas cosas han sucedido en la casa de Labán, que él tiene miedo. Él tiene miedo de que le quiten su familia. Todos tenemos miedo de que nuestra familia sea destruida. Todos tenemos miedo de que nuestra familia sufra algún percance. Tenemos miedo de que nuestros hijos se descarríen. Tenemos miedo de que nuestros hijos hagan cosas que no tienen que hacer y esto provoque daño a sus vidas. Tenemos miedo que nuestro esposo o nuestra esposa sufra un mal, porque si ellos sufren, nosotros también vamos a sufrir. Entonces Jacob tomó a sus hijas y se fue. Huyó de Labán, y Labán lo llegó a alcanzar y le preguntó: ¿por qué has huido de esta manera? Y él le dijo: porque he tenido miedo de que me quites mis hijas. He tenido miedo de que me quites mi familia. Una familia cubierta por el poder, una familia cubierta por la gracia, una familia cubierta por la misericordia de Dios, nunca será destruida, porque es una familia fuerte y es una familia poderosa, una familia que confía en Dios, una familia nunca jamás será desestabilizada. Entonces no temamos por lo que puede venir en contra de nuestra familia. Tengamos confianza que el que nos llamó es fiel para guardarnos, es fiel para protegernos, es fiel para guardar nuestra familia intacta. Entonces también tenemos muchas veces miedo porque nos descubren lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos. A veces tenemos muchas cosas ocultas y tenemos miedo que alguien que lo sepa venga a tratar la manera de influenciar a otro contándoles lo que sucedió. Tenemos miedo de ser descubiertos. La Biblia habla de que un día Moisés mató a un egipcio. Y este Moisés, lo que sucedió fue de que al matar al egipcio lo enterró. Y de repente llega este hombre nuevamente a interceder en medio de unos judíos que estaban peleando.
Cuando estos judíos están peleando, alguien le dice, me vas a matar como lo hiciste con el egipcio. Inmediatamente Moisés tuvo miedo porque se había descubierto su maldad. Se había descubierto lo que había hecho, y nadie quiere ser descubierto. Nadie quiere ser que su pecado salga a luz. Nadie quiere saber de que lo que hizo en el pasado venga a afectarle en este día. Usted y yo, que somos cristianos y que amamos a Dios, quiero decirle que las cosas viejas han pasado y que hoy todas son hechas nuevas. El diablo puede recordarle su pasado, pero no puede tomar ninguna decisión en su futuro. El diablo puede recordarle lo malo que usted fue antes de conocer a Cristo, pero usted puede recordarle que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo somos nuevas criaturas, que Cristo borró nuestros pecados y que Dios los echó a lo profundo de la mar y que no se acuerda más de ellos. Tenemos miedo al enemigo porque no sabemos cuán violento puede ser. La Biblia dice en el libro de Números que había una batalla y que Moisés tenía miedo, y Dios le dijo: no temáis, porque yo los he entregado. Mire qué tremendo es tener a un Dios de nuestro lado, a un Dios que pelea nuestras batallas. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Aunque seamos rodeados por un ejército, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Esa experiencia la tuvo el siervo de Eliseo. Esa experiencia la tuvo cuando el ejército llegó a la casa de Eliseo y él vio que era peligro su muerte, era peligro su vida, que estaban a punto de morir, y este hombre tuvo miedo y tuvo temor de poder morir en ese día. Pero dice la escritura que Eliseo pidió: ábrele los ojos para que se den cuenta que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Entonces, mi amado hermano, yo pido a Dios que abra sus ojos para que usted se dé cuenta de que el Dios que está con nosotros, el Dios es un varón de guerra, el que ha peleado la batalla y no ha perdido ninguna, siempre ha salido victorioso. Y el enemigo, aunque se levante como se levante, aunque grite, aunque haga tanto alarde, se dará cuenta de que usted y yo somos más que vencedores. Entonces no tengamos temor al enemigo, porque el Dios que está a nuestro lado, el Dios que se levanta a favor de su pueblo, es el mismo Dios que peleará por su casa. Es el mismo Dios que peleará por su familia. No hay que temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque más de eso no puede hacer. El diablo solamente puede asustarnos. El diablo solamente puede traer miedo a nuestra vida, pero no podrá vencernos, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Mire, algo que me llama la atención y que quiero compartirlo con usted. En el libro de Samuel, primera de Samuel, había una batalla entre los filisteos. Había una batalla en la cual los filisteos iban ganando. El pueblo de Israel iba siendo derrotado. Y dice la escritura que los hijos de Samuel se les ocurrió ir a buscar el arca, traer ese lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios. De repente, cuando el arca llega, los judíos el pueblo de Israel empieza a gritar, empieza a dar gritos de victoria. Los filisteos empiezan a tener temor y ellos se dan cuenta de que el arca del pacto, donde la presencia de Dios está ahí, ellos ven y dicen, y se dieron cuenta y supieron que el arca de Jehová había sido traído a los campamentos, y los filisteos tuvieron miedo. Acuérdense que la escritura dice: no temáis al que mata el cuerpo, más bien temed al que mata el alma, el que mata el cuerpo y lo puede echar al infierno. Ellos estaban temerosos porque Dios había llegado. El hombre estaba temeroso porque había llegado la salvación. Ha venido Dios al campamento. Y ellos dijeron: ¡ay de nosotros!
¿Qué vamos a hacer ahora? Pues antes siempre vencíamos, pero ahora el Dios de la gloria, el Dios del cielo, está en medio del campamento. Mire, los enemigos se levantarán, hablarán, gritarán, pero cuando llega Dios, hay victoria. Cuando llega Dios, todo se transforma, todo cambia. Todo viene a ser diferente. Todo viene a ser una victoria para nuestra vida porque llegó Dios. Y donde está el Espíritu de Jehová, ahí hay libertad. Y cuando Dios llega, el enemigo tiene que irse. El enemigo tiene que temblar. El enemigo tiene que correr. Porque cuando Dios llega es suficiente para derrotar a cualquier enemigo que se presente. Entonces tenemos miedo del que dirá la gente. Tenemos miedo de sus palabras. Dios le dice a Ezequiel: no tengas miedo lo que digan. Aunque dice la escritura que hay palabras de los hombres como que son como golpe de espada, que hacen tanto daño, que hacen hay un efecto tan malo en nuestra vida. Pero Dios les dice: no tengan miedo, ni se amedrenten de sus amenazas. No tengan miedo, porque todo lo que ellos digan será destruido. Ahora dice que Dios, su palabra es verdad. Y donde está esa palabra, aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios permanece. Los hombres podrán decir cualquier cosa, lo podrán acusar de fanático, lo podrán acusar de loco, pero más de eso no pueden hacer. Sus palabras no pueden dañarnos, no pueden tocar nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Dios. Ahora, hay una cosa que me preocupa, porque realmente a veces Dios nos habla. A veces Dios viene y nos trae un mensaje. Y ese mensaje es para alguna persona. Ese mensaje es una noticia que puede ser dañina o puede ser buena. Pero Dios dice que tenemos que anunciarlo, tenemos que avisarle. Mire lo que sucedió allá en el huerto. Dice que las mujeres llegaron. Cuando las mujeres llegaron, entonces se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío y que Jesús había resucitado. Y ellas encontraron y tuvieron temor y había espanto, pero no decían a nadie. Las buenas noticias no hay que callarlas. Todo lo que nos revele el Espíritu Santo hay que hablarlo. Porque ellos tenían miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que nos acepten las palabras. Miedo a que acepten lo que nosotros decimos. Miedo a que sean reales nuestras palabras. Nosotros tenemos que hablar, porque Dios nos manda a hablar. Nos manda a decir lo que es necesario para esta tierra, lo que es necesario. Y ellos tenían una noticia muy especial. En esa noticia decía que Cristo había resucitado. En esa noticia tenían que decir de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Mire, tantas cosas que nosotros podemos ver, tantas cosas que nosotros podemos entender y nos podemos dar cuenta. A veces nuestra reputación, porque usted se acuerda cómo era antes. Usted se acuerda que se enojaba muy fácil. Usted se acuerda que era violento. Usted se acuerda de que era una persona de que no se le podía decir nada, porque siempre venía a la defensiva. Entonces dice la escritura que un día llega Saulo a Jerusalén. Usted conoce la historia y sabe que dice la escritura de que Saulo era el perseguidor de la iglesia. Era de aquel hombre celoso a la religión que él manifestaba. Y que él había pedido cartas para ir y sacar a la iglesia a los hombres y mujeres que se encontraban reunidos adorando a Dios. Entonces, de repente, en camino a Damasco, él tiene un encuentro con Dios. Dios le sale al encuentro, Jesús le sale al encuentro. Y dice la palabra que él cayó. Y las escrituras hablan de que a partir de ese momento, Saulo cambió.
transformó su mentalidad de perseguidor. Ahora era un anunciador de las buenas noticias, una palabra de vida. Pero cuando llega a Jerusalén, cuando llega a ese lugar, los cristianos se recuerdan de él como el hombre que perseguía a la iglesia. Los cristianos se recuerdan de él como el hombre que había pedido cartas. Los cristianos se recuerdan de él y muchos posiblemente lo acusan de que su papá fue asesinado, su esposo fue asesinado, su hijo murió a causa de que Pablo tenía autoridad. Ahora Pablo viene ya un hombre diferente. Pablo viene ya un hombre transformado. Ahora ya no es Pablo, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Ahora la gente cuando lo ve le tienen miedo, simplemente porque su reputación lo sigue. Simplemente porque la gente piensa de que el apóstol Pablo se había hecho pasar por cristiano en meterse encubiertamente a la iglesia para descubrir quiénes eran los líderes de la iglesia. Mire qué tremendo tener miedo a la reputación de un hombre cuando no conocemos lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora entramos nosotros a ver que también podemos tener miedo al que dirán. Nos preocupamos qué es lo que la gente puede decir de nosotros. Nos preocupamos cuál es la imagen que vamos a llevar a la gente. Nos preocupamos en que la gente siempre tenga confianza. Pero mire, cuando el apóstol Pablo enfrenta a Pedro, le dice: Pedro, tú eres un hipócrita, porque cuando no están los de la circuncisión, tú estás con los gentiles. Y cuando están los gentiles y cuando los de la circuncisión vienen, tú te apartas. Mire, la reputación de Pedro está en juego. Pero Pedro, siendo lavado con la sangre y sabiendo que Jesús, así como sanó a su suegra, así sanó a la sirofenicia, así sanó al leproso, Jesús no está esperando que la gente nos alabe. Jesús lo que está esperando es que tengamos el valor de enfrentar a aquella gente y no tener miedo de lo que ellos dirán de nosotros. Y nosotros tenemos que saber de que esto sencillamente es parte de la herencia que tenemos. El miedo es parte de la herencia que nos fue dada. ¿Usted cree de que solamente usted tiene miedo? No, hermano. El ser humano, todos padecemos de miedo. Todos tenemos miedo a ciertas cosas. Todos tenemos miedo a ciertas reacciones. Todos tenemos miedo a salir de la casa. Todos tenemos miedo al qué va a pasar en el futuro. Mire, y usted dirá: ¿qué hay en la palabra? Sí, en la palabra hay hombres que, a pesar de que caminaron con Dios, que a pesar de que Dios los tuvo en su mano protegidos, tuvieron miedo. Mire el caso de Abraham. Abraham tuvo miedo de que lo mataran cuando estuvo en Egipto y cuando estuvo en el pueblo de Amalek. Abraham tuvo miedo de que le quitaran la vida, simple y sencillamente porque Sara era muy hermosa. Mire, tuvo miedo, y a pesar de ese miedo que él tuvo, dice la escritura que Dios le dijo lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Mire, a pesar de ese miedo que él tuvo, dice la escritura que Abraham es el padre de la fe, que Abraham es el padre de multitudes. A pesar de ese miedo que él tuvo, dice la escritura que Abraham es el amigo de Dios. Entonces no se preocupe. Humanamente tenemos miedo. Humanamente nos afecta lo que no conocemos. Humanamente nos afecta lo que no sabemos. Humanamente nos afecta lo que muchas veces nosotros no entendemos. Y mire, la escritura dice que el rey David también tuvo miedo. ¿Cuál fue el temor de David? Entendemos de que David era un varón de guerra.
Entendemos de que David no le tenía miedo al hombre. Entendemos de que David, a pesar de haber sido un joven, se enfrentó a Goliat, se enfrentó con piedras, se enfrentó con un palo y se enfrentó sin armadura de guerra. Él no le tenía miedo al oso, él no le tenía miedo al león, él no le tenía miedo a los ejércitos. Él se enfrentaba con cualquiera, en cualquier lugar y a cualquier momento. Pero en las escrituras encontramos que él un día dijo que prefiero estar un día en la casa de Dios que estar 1000 fuera de ella. Su temor, su miedo era de morir exiliado fuera de Jerusalén, sin tener el momento, sin tener aquel momento glorioso de poder entrar a la presencia de Dios, de poder estar en el templo. Eso debe ser nuestro temor, no poder adorar a Dios, que el miedo selle nuestra boca, que el miedo selle nuestros labios, que el miedo venga a interrumpir la relación que tenemos con Dios. Eso debe ser nuestro temor. Estamos en casa, pero en casa está el poderoso gigante. Está Dios escuchándonos. Mire, David tenía miedo. Miedo de no poder adorar a Dios, miedo de no poder levantar su mano, miedo de no poder entrar a la presencia del Señor, miedo de no poder cantarle salmos a su nombre. Usted debe entender de que la muerte nos va a llegar, de que la gente va a hablar de nosotros, de que la gente no va a tener confianza, que nuestra reputación pasada nos va a afectar. Eso no debe afectarnos en ninguna manera. Lo que debe afectarnos es no estar en la casa de Dios para adorarle. Ese debe ser nuestro miedo, de morir fuera de la voluntad de Dios, de morir fuera de los caminos de Dios. Es por eso que yo le traigo esta palabra. No tenga miedo, Dios está con usted. Mire, el miedo nos detiene. Nos detiene porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. No podemos saber si vamos a vencer. No podemos saber si vamos a ser victoriosos. Si lo que hacemos va a ser un éxito, no lo podemos saber. El miedo detiene a que el propósito de Dios no se cumpla en su vida. Eche fuera el miedo, porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. El miedo es malo, ¿sabe? El miedo detiene, nuevamente repito. El miedo nos hace apartarnos de las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a veces tenemos miedo y no nos ha sucedido nada. A veces tenemos miedo y no nos ha tocado nuestra vida. El claro ejemplo que yo puedo traerle es Job. Job, cuando usted ve el libro de Job, dice Job: no puedo comer a causa de mis suspiros, y mis gemidos se derraman como agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Lo que se hizo una realidad, lo que me horrorizaba. Mire, realmente a veces tenemos miedo a perder el trabajo. A veces tenemos miedo de no tener comida. A veces tenemos miedo de no tener la economía. A veces tenemos miedo de no tener casa. Pero mire lo que le pasa a Job. Dice la escritura de que el miedo que él tenía era perder sus bueyes, era perder sus mulas, era perder y que ser atacado por los enemigos y que se lo llevaran. Mire, el miedo era de que descendiera fuego del cielo y quemara sus ovejas. Y el miedo era de que sus camellos y sus siervos fueran muertos. Mire, el miedo de Job era de que sus hijas y sus hijos también fueran muertos. El miedo de Job era quedarse solo. El miedo de Job era perderlo todo. Y lo que él pensaba, lo que él tanto tenía temor, por eso la escritura dice de que después de que sus hijos hacían una fiesta,
Él venía y ofrecía holocaustos a Dios, ofrecía ofrenda a favor de sus hijos, porque él pensaba, tal vez ellos pecaron en contra de Dios. No había sucedido nada, mi amado. Lo mismo le digo a usted. No ha sucedido nada en su vida y usted ya tiene miedo. No ha sucedido nada a nuestra familia y tenemos temor. Los temores, el miedo que hay en nuestra vida puede hacerse una realidad cuando no dependemos de Dios. Dice la Escritura que el diablo llegó cuando estaban reunidos los hijos de Dios. Óigame bien, el diablo entró directamente a la presencia de Dios para decirle que no había ningún hombre en la tierra que fuera justo. Y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Ahora yo le digo, tenga confianza en Dios, tenga seguridad en Dios, porque a pesar de que la situación no está muy buena, Dios está con nosotros. Tenga la seguridad de que Él pelea la batalla por sus hijos. Tenga la seguridad de que Él pelea la batalla por su pueblo. Tenga la seguridad de que Él está con nosotros, porque los apóstoles dijeron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú puedes cambiar, solo tú puedes transformar el momento que estamos viviendo. Usted se da cuenta, Pedro tuvo miedo. Y a pesar de que tuvo miedo, también fue un hombre que tuvo mucho valor. Tuvo miedo cuando él caminó en el agua. Tuvo miedo de hundirse. Tuvo miedo de perder al quitar la mirada de Jesús. Pedro empezó a hundirse y tuvo miedo de perder la vida. Pero estando Jesús en la barca, estando Jesús en su casa, estando Jesús en su familia, estando Jesús con nosotros, no debemos de tener miedo, porque Él es capaz de reprender los vientos. Él es capaz de calmar la tempestad. Él es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible, hacerlo posible. Mire, Pedro tuvo miedo cuando estaba en el patio del Sanedrín. Tuvo miedo cuando estaba en ese lugar. Lo empezaron a interrogar. Le empezaron a decir, es que tú has estado con él. Y él dijo, no, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, verdaderamente tú hablas como él. Y dice la palabra que hasta maldijo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? Porque vio lo que le estaban haciendo al maestro. Y él tuvo miedo de que le hicieran lo mismo. Él tuvo miedo de que sufriera las mismas consecuencias al decir que era un hombre que seguía a Jesús, al decir que era un hombre que le servía a Dios con integridad de corazón. Mire, en esta tarde yo quiero decirle que no hay que tener temor lo que pueda hacer el hombre. ¿Sabe? El hombre puede decir cualquier cosa. El hombre nos puede insultar, nos puede maltratar, nos puede maldecir, pero nosotros confiemos en que Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero una cosa que me llama la atención es que una mirada transformó a Pedro. Una mirada después de que lo negó, después de que negó a Jesús, dice la Escritura, de que Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo vio, se recordó. Y Jesús le pregunta en una ocasión, Pedro, ¿me amas? Jesús, las 3 veces que él le hizo la pregunta a Pedro, las 3 veces Pedro le respondió de la misma manera. Podemos tener un corazón diferente. Podemos tener un corazón contrito y humillado. Podemos tener un espíritu recto. Pero mi amado hermano, el miedo llega a nuestra vida. El miedo llega porque para ser humanos es normal, pero para los hombres debe ser normal. Pero para nosotros, los que somos lavados con la sangre del Cordero, no es normal tener miedo, porque el que conoce el futuro es el que nos tiene en sus manos. El que conoce lo que podemos suceder, lo que puede pasar en el futuro, es Dios.
Y nosotros seguimos a Jesús no por vista. Nosotros seguimos a Jesús no porque hayamos visto los milagros que Él hizo. Nosotros seguimos a Jesús porque nuestra fe es la que nos hace mantenernos inconmovibles. Nuestra fe es la que nos hace confiar en Dios. Porque Dios dijo que no deberíamos tener miedo, porque Él estará con nosotros. Dijo Dios a Moisés: dile a este pueblo que solamente se esté quieto. Estése quieto en su casa. Estése quieto porque el Señor pelea por nosotros. A Moisés le dijo: esos egipcios que veis ahora, no los volverás a ver jamás. Mire, esa enfermedad que vemos ahora, esa tristeza que vemos ahora, esa desolación que vemos ahora, esas muertes que vemos ahora, no las volveremos a ver. Porque el Dios del cielo ha descendido a la tierra para que soplar de los cuatro vientos, y en ese soplido trae salvación y vida eterna, trae salud para nuestras vidas. Confiemos en Dios, dependamos de Dios, porque no es para nosotros pelear, Él peleará por nosotros. No tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Mire, el miedo, el enemigo lo agarra para que nosotros no confiemos en Dios. Entonces tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a un Dios que es santo, tenemos a un Dios que es poder. Mire, los jóvenes aquellos en Babilonia le dijeron a Nabucodonosor: no adoraremos tu imagen, no adoraremos tu estatua. Sea que Dios nos salve o que no nos salve. Ellos no tuvieron miedo. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos se mantuvieron esperando. Moisés casi lo apedrea al pueblo, pero él se mantuvo firme porque sabía que el que lo había llamado era fiel para guardar su depósito. Sabía que el que lo había llamado era fiel para mantenerlo libre. Entonces no podemos nosotros temer. Tenemos que confiar en Dios, esperar en Dios, saber que el Dios que nosotros servimos, Él está de nuestro lado. Entonces, cuando nosotros vemos eso, dice para poder cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestra manera de pensar y echar fuera todo temor. Les dije antes que el perfecto amor echa fuera el temor. No tengamos miedo. A Josué le dijeron: mira que te mando que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No hay que tener temor. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oiga lo que dice Jehová. Oiga lo que Dios le dice a la casa de Israel. Ahora, yo te quiero decir, casa de Dios y puerta del cielo, oye lo que Jehová dice en este día. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, oiga lo que Jehová le dice en este día. Y dice: a partir de hoy daré mi ley en tu mente. Cambiaré tu manera de pensar. Pondré mi palabra en tu mente. Es ahí donde nosotros tenemos que derribar las fortalezas del enemigo. Es ahí donde tenemos nosotros que decirle al Señor: todo pensamiento lo llevamos cautivo. Ahora tenemos que reemplazar toda la obra del diablo con la palabra de Dios, con la escritura que es viva y eficaz, para penetrar en nuestros corazones, para cambiar nuestra forma de pensar. Por eso el escritor dice: renovaos por medio de vuestro entendimiento. El entendimiento está en nuestra mente, y nuestra mente debe ser una mente diferente, una mente positiva, una mente que luche hasta alcanzar la victoria en Cristo. Y dice: y daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón.
Eso es lo que Dios hará. Eso es lo que Dios transformará. Ya no hay más temor. Ya no hay miedo. No tenga miedo. Dios está con usted. No tenga miedo. Repito nuevamente. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Porque la palabra dice: ¿quién me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Ni espada, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni el porvenir, ninguna cosa creada. La muerte no podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos. Así es que en esta tarde, yo quiero decirle, mi amigo y mi hermano que me escucha, quiere vivir una vida de paz, deseche toda obra de las tinieblas. Dios está para darnos confianza. Y en esta tarde yo quiero decirle, humanamente tiene que tener miedo, pero espiritualmente tiene que tener confianza, porque Jesús llegó a destruir toda obra del diablo. Jesús llegó a quitar todo lo que el diablo puso. Jesús vino a hacernos nuevas criaturas. En esta tarde, simple y sencillamente te digo que el amor de Dios echa fuera el temor. No tengas miedo. Confía en Dios, que Él es el que nos lleva con victoria, que Él es el que transforma nuestra vida. Ahora quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor de que si tú has escuchado esta palabra y has sentido que esta palabra ha llegado a tu corazón y que necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador, aquellos que se han apartado y escuchan esta palabra necesitan reconciliar con el Señor, porque tienen miedo de que Dios no los perdone. Dios te perdona, Dios te liberta y Dios te salva. No importa lo malo que tú hayas hecho, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios restaurador. Y quiero orar por ti. A mis hermanos que están en su casa, no tengamos temor, no tengamos miedo, porque con nosotros está el Señor. Padre, en esta hora, mira aquellos que me ven, aquellos, Señor amado, que han escuchado esta palabra y que esta palabra ha llegado a su corazón y que por algún motivo tienen temor, aquellos que no han conocido a un Dios que salva y que liberta, aquellos que quieren aceptar a Cristo como su Salvador, aquellos que se quieren reconciliar. Yo te pido, Padre, que escribas su nombre en el libro de la vida y que ellos puedan hacer, Señor amado, nuevas criaturas. Sácalos de las tinieblas y trasládalos a tu luz admirable. Padre, para mis hermanos que están en casa, Señor, quiero enviar una palabra de confianza, una palabra de seguridad, una palabra, Dios mío, que les dé a ellos, Señor amado, Padre, la seguridad que tú estás con ellos. Padre, hay tanto temor, tanta decepción, hay Dios mío, Padre, hay tanto estrés en la vida de tu pueblo, Dios, por no conocer el futuro. Pero en esta hora yo quiero enviar esa palabra. Tú estás en medio de nuestra familia. Tú estás en medio de nuestro hogar como poderoso gigante, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice la Escritura que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así es que no hay que temer, hay que seguir adelante luchando, porque dice la palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Dios te bendiga.